Vamos en esta parte del archivo. El archivo por materia se llama, y este ya es un esquema natural. Recordemos, porque este también puede llegar a ser pregunta de examen, que el sistema alfabético es considerado como un esquema artificial, porque es creado según a nuestras necesidades y lo que estamos buscando. Pero un archivo por materias también es un esquema natural porque tiene lo que llamamos aquí semejanzas entre sí. Cuando son, ejemplo, en el caso del alfabético, si hablamos de un directorio, entre todos los que se apellidan con A, no hay exactamente una semejanza más que el apellido. Pueden ser hombres, mujeres, de la colonia Centro, de la colonia Esperanza, etcétera, ¿no? En cambio, de unas materias resulta ser un poco más natural. ¿Por qué? Seguramente usted desea archivar la mayor parte de sus notas por materias. Un ejemplo lo vamos a ver con un biólogo. Los encabezados para un biólogo podrían incluir citología, ecología y vertebrados. Desconozco algunas cosas de ahí, pero nos sirve como ejemplo para decir qué tipo de encabezados podría utilizar un biólogo por medio de ciertas características que cumple cada uno. Ahora debemos recordar que cualquier sistema de archivo es arbitrario, es decir, está manejado. ¿Qué vemos con un árbitro? Es aquel que controla que todo se pueda regular y establecer adecuadamente. Entonces, todo está arbitrado. Por ello, siempre habrá casos difíciles, donde en el sistema anterior archivamos las notas sobre ecología vertebrada, es decir, no solo hablo de la ecología y los vertebrados, sino ahora hay un tema que es sobre ecología vertebrada, entonces allá puede haber dificultades para poder archivar el documento de manera adecuada. La respuesta es que usted es quien decide hacerlo, ya sea bajo la palabra ecología o bajo la palabra vertebrados. Y luego inserta una hoja de referencia bajo el otro encabezado así. Citología, ecología, ver también ecología vertebrados, vertebrados, vertebrados ecología, o bien citología, ecología, ecología vertebrados, vertebrados, ver también ecología vertebrados bajo ecología. Está rarito, ¿no? Pero esto va a hacer que nosotros podamos utilizar nuestros encabezados de manera más sencilla y que cuando venga una palabra compleja lo podamos encontrar cuando lo estemos buscando. Muy bien. ¿Se entendió la parte anterior o quedó dudas? ¿Sí se entendió? O está medio rarito. Perfecto. Ahora vamos a hablar sobre los sistemas físicos del archivo. Ya vimos cuando se archivan por una manera natural, por una manera artificial, cuando es artificial, cuando es natural. Ahora vamos a hablar sobre los sistemas físicos en un archivo. Aun cuando usted haya escogido un esquema de clasificación para sus notas, todavía necesitará una interpretación física de tal esquema. Uno de los mejores esquemas es el legado de hojas sueltas, que tiene muchas ventajas sobre otros esquemas. ¿Por qué? A veces toda la información lo vamos a escribir en una libreta y toda esta libreta me va a servir a mí para poder llenar mi información. Pero ¿qué pasa muchas veces? Puede llegar a ser difícil cuando tenemos varios temas de los cuales aprender y todo lo ponemos en una misma libreta, perdón. El libro de metodología del aprendizaje nos enseña que es mucho mejor poder utilizar el sistema de hojas sueltas, ¿sí? Ah, sí estoy grabando. Pensé que no estaba grabando, una disculpa. Ok, ¿por qué nos dice que utilizar hojas sueltas es mejor que utilizar tal vez una libreta o una tal vez cosida o de espiral? Dice, porque el material nuevo puede insertarse en cualquier punto.
Supongamos que primero estuvimos aprendiendo sobre, no sé, la motivación. Me gusta retomar siempre la parte de la motivación, porque es parte del éxito. Motivación y curiosidad. Lo vimos la semana pasada. Pero resulta que retomamos en la semana 3 sobre la motivación y la curiosidad y hay puntos que me gustaría agregar a lo que ya había escrito. Cuando tengo hojas sueltas, me permite que yo no tenga que escribirlo en otro lado y cuando yo esté leyendo sobre motivación y curiosidad, eh, y si se me olvida que aparte tengo otra información, pues ya no lo estudie, sino que todo esté junto y yo lo pueda acomodar. Es más fácil de acomodar cuando son hojas sueltas que cuando es una libreta o un libro o una hojas cosidas. El material puede ser subdividido con divisiones tabuladas hechas a propósito. También el sistema puede extenderse indefinidamente, es decir, si tenemos una libreta de 100 hojas, se acabó cuando nuestras 100 hojas se acaben. Pero si nosotros tenemos este sistema, podemos utilizar cuantas hojas necesitemos. Y número 4, el material puede ser reordenado cada vez que se necesite. Ojo con eso también, porque a veces cuando no lo tenemos en un lugar adecuado, se nos cae, se nos pierde, ya perdimos las hojas y ya pedimos información. Tiene sus pros y sus contras. Claro, el de hojas sueltas tiene más pros que contras, ¿verdad? Pero hay que tomar en cuenta estos 4 puntos cuando hablemos sobre el legado de hojas sueltas. Muy bien, continuamos. Para obtener las máximas ventajas del sistema de hojas sueltas, solamente debe escribir en un lado del papel y comenzar tópicos nuevos en las otras hojas. ¿Cómo es esto? Para el ejemplo. Nos dice la recomendación que cuando es un sistema de hojas sueltas, como esta que tengo acá, entonces yo voy a escribir en esta parte de la hoja, pero en esta de atrás no. Aquí no voy a escribir. Aquí sí y aquí no. ¿Por qué? Porque si necesito agregar más información y se llena mi hoja, la puedo agregar aquí. Si tengo notas, lo puedo agregar aquí. Si necesito alterar algo aquí, me ayuda también la parte de atrás. Entonces, cuando usemos legajo de hojas sueltas, de preferencia utilizar una parte y dejar la de atrás libre, para que después podamos agregar más cosas. Escribir en un solo lado permite agregar que sean agregados más cosas después. Y el sistema de hojas sueltas tiene tantas ventajas sobre un cuadernillo tradicional que lo ha hecho incluso obsoleto. La palabra aquí correcta es obsoleto. Donde se mezcla una gran cantidad de material físico, el sistema de hojas sueltas puede no ser apropiado. En tales circunstancias, una serie de legajos grandes diseñados para el uso de gavetas de archivo resolverá el problema. Es donde les decía, a veces son tantas hojas que se nos pueden perder, se vuelan, etcétera, ¿no? Ahí necesitaríamos algo más diseñado para un archivo físico, tal vez carpetas donde se agregan las hojas, que pues permita que no sea tanto el problema tener muchas hojas que se pierden. En algunas cuando son poquitas, 10 hojas en una carpeta, pero cuando ya son muchas vamos a utilizar un sistema que nos permita a guardarlas, tal vez es una carpeta espiral, etcétera. No obstante, es la incesante recomendación del uso de notas y legajos de papel ministro. Usted lo hará mejor con un tamaño A4. El tamaño A de papel se está utilizando internacionalmente en muchas organizaciones, incluso usan el A4 como papel oficial. Actualmente utilizamos carta. Pero aquí nos dice que normalmente el formato A4 es el que se debe utilizar. Actualmente es carta. Como dato interesante, es carta. Pero el libro 1985, recordemos el contexto, mayormente era A4. Y ahorita vamos a ver de qué tamaño es el A4. Lo tengo acá. Debido a que aún se usa el papel ministro, puede ser que necesite un anillo para ese papel y así archivar a la vez sus notas A4 y otros artículos de papel ministro. El papel ministro
pues no mucho lo utilizamos. Personalmente yo lo conocí cuando leí el libro de metodología de aprendizaje. Es este. Este es el papel ministro. Y el tamaño A4 es este cuadrado que solo son las líneas. El sombreado son cómo se diferenciarían de otras hojas. Por ejemplo, el A4 diferencia de la carta es que la carta es más corta y un poquito más ancha. La diferencia entre el A4 y el folio o el oficio es que el oficio es más larguita. Y la diferencia entre el legal y el A4 es que el legal es tantito más ancha y un poquito más larga, normalmente. Este es el que mencionaban aquí, que es hoja ministro, pues ya no es común, pero es esta nada más para que lo puedan reconocer y ver. Y el A4 es más o menos de este tamaño, el que se ve aquí. Muy bien. Ahora vamos a hablar sobre las tarjetas de archivo. Y aquí déjenme ver si todavía la tengo. Creo que lo bajé. Si no, mañana se los muestro. Conocemos las tarjetitas, ¿no? A ver, aquí lo tengo. ¿Conocen esas tarjetitas? ¿Alguna vez, Katy, alguna vez has logrado utilizar estas tarjetas, no sé, para estudiar o para aprender sobre algo? Sí, las he usado en la escuela, cuando Ok, estaba en la secundaria. ok, sí, de hecho yo también cuando estaba en la secundaria sí me lo llegaron a pedir. Antes no era tan utilizado. Ahorita creo que ya muchas escuelas han implementado el utilizar este tipo de formatos de tarjetas porque son muy fáciles de utilizar. ¿Qué dice sobre estas tarjetas de archivo? Dice que las tarjetas son muy útiles personalmente, son extremadamente útiles para archivar pequeños artículos de información. Son cosas muy pequeñitas. ¿Para qué me sirven? Para tener notas. Son como tipo post-its, pero más largas y no se pegan. Son muy útiles para tener información como palabras clave, pequeños esquemas, cosas muy sencillas que nos ayudan a recordar ciertas cosas. Tal cosa ocurre en el sistema de hojas sueltas. Es fácil en este agregar, enmendar, reordenar y así sucesivamente. Es decir, esas tarjetas yo las voy acomodando y las voy utilizando según sea necesario para mí. Además, es fácil poner a las tarjetas un índice alfabético. Allá puedo utilizar el sistema de archivo alfabético artificial y con una anotación clara en la esquina superior izquierda. Aquí tenemos superior izquierda. En esta parte podemos ponerle alguna señal o una anotación que nos permita ver qué tipo de tarjeta es. El tamaño regular de las tarjetas está entre 5, ¿cómo se llama? Esto no son 5 centímetros. 5 y 3. Ay, ¿cómo se me fue la palabra? Perdón, chicos, se me fue la palabra. Ah, a ver, Katy, ayúdame. No son centímetros. Se me fue la palabra, perdón, se me acuerda y se los digo. En centímetros, No son pulgadas. pulgadas. Sí, se me fue la palabra, qué feo. Yo hoy lo estudié. Gracias, Katia. Entre 5 por 3 pulgadas, muchísimas gracias, Katia. Pero para trabajos manuscritos normalmente son más útiles 6 por 4 pulgadas y 8 por 5 pulgadas. Esta es la de 3 por 5 y tenemos la de 8 por 5 y 6 por 4. Son más grandes, pero las más comunes son las 5 por 3. Son las normales. Las 8 por 5 ya son muy grandes. Claro, está cada quien de qué tamaño necesita para qué tipo de información. Muy bien. Ya por último tenemos lo que es la parte de la redacción del ensayo, pero eso vamos a dejarlo para la próxima semana. De todos modos, aquí sí quiero que pongan mucha atención porque la redacción del ensayo es súper importante. Tiene mucho que ver con nuestra creatividad. Ya vimos sobre el vocabulario, ya vimos sobre que nosotros debemos aprender a utilizar las palabras correctamente, a poder nutrirnos de nuevas palabras, de nueva información, de no utilizar las mismas palabras siempre, sino que hacer diversas actividades que permitan que nuestro vocabulario se enriquezca. Sin embargo, el día de hoy ya aprendimos a hacer notas. Entonces, ¿qué quiero que hagan esta vez? Su única tarea va a ser
que van a ser las notas de la clase del día de hoy utilizando las técnicas que hoy aprendimos. Ejemplo, colores, formas, subrayados, mayúsculas. Hablábamos también de si prefieren hacer el legajo de hojas sueltas y empezar a utilizarlo ahorita, adelante. Si también quieren utilizar las tarjetas, adelante. Eso sí no es obligatorio, pero utilizar los recursos que aprendimos el día de hoy sería excelente. Si pueden ordenarlo tal vez con la sangría o sin de preferencia con la sangría, con los colores, sería excelente. Entonces, esa va a ser la única asignación del día de hoy. Que la clase, sus notas, puedan aplicar los recursos que hoy aprendimos. Bien, entonces vamos a dejar la clase hasta aquí.